Una ofrenda de palmas al Señor fuerte, hermanos. Fuerte, fuerte. Fuerte para el Señor. Si estamos contentos con Dios, démoslo fuerte. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a pasar rápidamente, hermanos, a la Escritura, y vamos a ir al libro de Oseas, del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 1. Ahí vamos a estar escudriñando la palabra del Señor. Dios bendiga a todos aquellos que nos están viendo por las redes sociales. No solamente aquellos que son parte de la iglesia, sino aquellos también que nos ven de diferentes lugares. Algunos en nuestros países también, nuestros familiares, amigos, donde quiera que estén. Dios bendiga sus vidas. Y que se queden hasta el final, porque Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Y que puedan también poderle escuchar. Tenemos la porción bíblica, siervos. El libro de Oseas, el profeta Oseas, capítulo 6, versículo 1. Solo vamos a leer un versículo y después del mismo libro de Oseas vamos a agarrar otros versículos de la Biblia. Oseas capítulo 6, versículo 1. Dice así la palabra del Señor de la manera que está escrita. Dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Leámoslo una vez más. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias, infinitamente gracias te damos, Señor Jesús, en esta hermosa hora por el privilegio grande que nos das de poder estar aquí reunidos, Señor, en este hermoso lugar. Hoy es un hermoso momento, Señor, para poder hablar de tu palabra, Señor. Yo sé que tú quieres hablarnos a nuestras vidas, Señor Jesús. Entonces, Señor, que podamos abrir nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que podamos entender el mensaje, Señor, entender, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre amado. Señor, te doy gracias, Cristo amado, por todos tus siervos que están aquí, por aquellos que ven por las redes sociales, Señor. También te pido por ellos, Padre amado, y que hables a su vida. Habla a su vida, Señor, de manera especial. Háblale, Señor, como tú, Señor, nos has hablado a cada uno de nosotros, Señor, a través de las alabanzas, a través de la adoración. Pero ahora es momento de escuchar tu palabra. Todo lo hacemos para la honra y la gloria tuya, Señor Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos míos. Pueden tomar asientos. En esta oportunidad, hermanos, quiero compartir una enseñanza y le he titulado de esta manera: venid y volvámonos a Jehová. Es la parte principal o la parte primera del versículo que leímos. Venid y volvámonos a Jehová. Amén, hermanos. Venid y volvámonos a Jehová. Le voy a pedir ahí al camarógrafo que está allá al frente que esté pendiente, porque yo me muevo mucho, hermanos. Amén, no me vaya a estar durmiendo el siervo. Gloria al Señor. Venid y volvámonos a Jehová. Hermanos, cuando leemos el libro de Oseas, del profeta Oseas, nos damos cuenta de que había una controversia tremenda, hermanos, con la nación de Israel, con el pueblo de Israel. Era un pueblo, hermanos, que estaba pasando por una decadencia espiritual, estaba pasando por una decadencia, hermano, religiosa, en la cual se habían alejado de Dios. Era un problema tan serio, un problema muy serio, el que estaba pasando la nación de Israel. Terrible, hermano. Y eso que estaban pasando esta nación de Israel, hermanos, es lo mismo que está pasando en nuestros tiempos. El pueblo se había alejado de Dios. El pueblo se había alejado de su Dios. El pueblo se había alejado de aquel que les había ayudado cuando estaban en peligro. Había una historia de que Dios había ayudado a la nación santa.
Pero aquí se habían olvidado de Dios. Y este es un problema serio cuando decimos, hermanos, o decidimos alejarnos de Dios. Las consecuencias de alejarse de Dios son terribles. Las consecuencias de alejarse de nuestro Padre Celestial son terribles para la vida del ser humano, para la vida de aquel que ya ha conocido al Señor, el que ha conocido a Dios. Entonces el profeta hace un llamamiento al arrepentimiento al pueblo de Israel. Ese era el llamado que el profeta Oseas le estaba haciendo. Un llamado a que aquel pueblo se arrepintiera de sus pecados, se arrepintiera de estar haciendo lo que a Dios no le agrada. Y ese es el llamado para el pueblo de Dios en este tiempo. Es el llamado también para las personas, para todo este mundo en este tiempo, que se aparten del pecado y volvámonos nuevamente a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el llamado era: venid y volvámonos a Jehová. Ese es el llamado que en estos tiempos también se predica, hermanos. Es el llamado que se le hace a las personas. Es el llamado que se le hace a aquellos que no se han convertido al Señor. Venid y vuélvase a Jehová. Pero muchos están ignorando estas verdades. Muchos están ignorando esta palabra. Y es por eso que entran en decadencia. Usted ve familias en decadencia. Ve naciones en decadencia. Ve pueblos en decadencia. ¿Por qué? Porque se han olvidado del Dios Todopoderoso. Se han olvidado de Dios. Y las consecuencias son terribles. Un llamamiento, hermanos, de esperanza para una nación en dificultades. Aquella nación estaba en dificultades, hermano. Aquella nación estaba en serios problemas con Dios. Si no hay cosa tan terrible, hermano, es estar en problemas con Dios. No hay cosa más terrible que estar en problemas con Dios, hermano. Yo no quiero estar en problemas con Dios. Yo sé que usted no quiere estar en problemas con Dios. Pero el día que usted decide alejarse del Señor, el día que usted decide no entregarle su vida al Señor, de ese día usted está en problemas serios. Por eso es importante mantenernos firmes. Hay cosas, hermanos, que no son negociables. Hay cosas que no son negociables con este mundo. Entre ellas la salvación que Dios le ha entregado a usted y la salvación que Dios me ha entregado a mí no es negociable con este mundo. Usted no puede negociar su salvación, hermano, por cosas tan pequeñas. No podemos negociar. En la dignidad no se puede negociar con cosas o con valores, hermanos, que cristianos que nosotros hemos aprendido. El mundo nos querrá envolver en diferentes situaciones, pero nosotros no podemos, hermanos, hacernos al lado del mundo, sino que tenemos que estar más cerca de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo a eso? Entonces, la nación de Israel estaba en una situación de decadencia de carácter moral y de carácter religiosa. Estos eran inmorales delante de Dios. Este pueblo, hermano, eran inmorales delante de Dios. Y usted sabe que la inmoralidad es un pecado que a Dios no le agrada. Y cuando digo eran inmorales delante de Dios, es porque no tenían nada bueno, hermanos. Se habían alejado. Todo lo que ellos hacían era lo contrario a lo que Dios quería. Lo contrario a lo que a Dios le agrada. Y cuando empezamos a hacer las cosas contrarias a lo que Dios le agrada, entramos en una decadencia espiritual, entramos en inmoralidad delante de Dios. Porque Dios lo que quiere es que nosotros nos presentemos delante de Él con una cara, hermano, de alegría, con un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios quiere. Pero esta gente estaba inmoralmente, estos estaban torcidos, hermanos, estaban torcidos. Usted ve un árbol torcido, no tiene arreglo, y estos no tenían, hermanos. Solamente Dios podía tener misericordia de ellos. Solamente Dios podía tener misericordia de cada uno de ellos.
Y el profeta, hermano, y había profeta, ahí estaba el profeta Oseas, predicándole, hablándoles de la palabra, hablándoles, diciéndoles, venid, volvámonos a Jehová. Pero aquellos no querían nada con Dios. Es terrible, hermano, cuando no queremos nada con Dios. Entonces, hermano, Oseas ofrece, ¿sabe? Ahí al final del versículo que hemos leído, ofrece, hermano, sanidad y ayuda a una nación con serios problemas. Dios era el único que podía sanar aquellas vidas. Dios era el único que podía, hermanos, ayudarlos a aquellos de aquella nación perversa. Solamente Dios podía ayudarles. Pero ¿qué pasa? Que cuando no hay acercamiento hacia Dios, ¿cómo Dios puede ayudar a aquellas personas? ¿Cómo Dios nos puede ayudar? ¿Cómo Dios nos puede ayudar si nos alejamos de Dios? Dios no puede, hermano. Si las personas están viviendo en pecado, si las personas están viviendo, hermano, en decadencia espiritual, Dios no puede estar ahí. Solamente, hermanos, la misericordia puede hacer que Él tenga y tengamos una oportunidad con Dios. Por eso es importante no dar los pasos equivocados. Se habían apartado de Dios en su adoración. Eso es tremendo, hermano. Cuando un pueblo se olvida de Dios y no le da la adoración que Dios quiere, hermano, hay problemas serios. Porque a Dios le agrada que su pueblo, sus hijos, le demos la adoración. Qué hermoso es cuando vemos aquí, hermano, adorando al Señor. Cuando vemos en medio de la alabanza adorando, gente llorando, hermanos llorando, hermanas llorando, pidiéndole a Dios por misericordia y pidiéndole a Dios que Dios llene su vida. Eso es maravilloso, porque nos vamos de este lugar bendecidos para nuestras casas. Nos vamos para nuestros hogares alegres. Nos vamos bendecidos. Pero es que terrible, hermanos, que ya mucha gente ya no siente la presencia de Dios. Mucha gente se ha olvidado de buscar, hermanos, esa presencia maravillosa. Corazones secos, almas, hermanos, emproblemadas. Ven las cosas, hermanos, materiales como mejor que las cosas espirituales. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en esas vidas? Hermano, Satanás ha empezado a bombardear terriblemente este mundo porque sabe que los días se están acordando. Porque dice su palabra que a causa de sus escogidos los días se acortarán y los días se están acortando. Y la venida del Señor, la venida del Mesías, la venida de Jesucristo está a las puertas. Amén. ¿Cuánto le esperamos al Señor? ¿Cuánto le esperamos al Señor? Amén, gloria a Dios. Por eso es que la salvación no puede estar en juego, hermanos. La salvación no puede estar en juego. Es importante venir a los cultos, a las celebraciones que hacemos los días domingos, los días martes, reuniones familiares. No a buscar a Dios porque a Dios ya lo tenemos, porque somos templo y morada del Espíritu Santo, sino a adorar a Dios, a darle la adoración a Dios. Pues eso es lo que Dios quiere. Entonces, Oseas capítulo 4, versículo 1, dice así: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Mire lo que estaba pasando en aquel lugar. Mire lo que estaba pasando con aquella nación. No había conocimiento, no había verdad en aquella nación. Y cuando no hay verdad, no hay palabra de Dios, entonces, hermano, entrarán las naciones en decadencia, entrarán los pueblos en decadencia, y el enemigo, Satanás, se apoderará de todo aquello, hermano, y empezará a gobernar. Si no, vea, esta nación sacaron, hermanos, las Biblias de las escuelas. Esta nación, hermanos,
sacaron en las enseñanzas de las escuelas. Empezaron a traer ideologías de género. Empezaron a traer ideologías, hermanos, donde empezaron a dañar la mente de aquellos niños, hermanos. Empezaron a dañar la mente de aquellas niñas. Y empezaron a decirle que aquello que antes se predicaba y se hablaba como era de pecado, cosa de pecado, que eso no era nada. Y ahora cómo vemos, hermano, cómo está esta nación en decadencia, cómo está esta gran nación, hermano, que en un tiempo fue la cuna, hermano, de grandes predicadores, fue la cuna, hermano, donde aquí se iniciaron, hermano, grandes movimientos cristianos. En decadencia esta nación, está en decadencia. Pero todavía hay verdad, hermanos. Todavía hay verdad, todavía está la palabra del Señor, todavía predicamos la verdad. Todavía predicamos de que hay un Dios misericordioso. Todavía predicamos que hay un Dios bondadoso. Hablamos de que hay un Dios que puede restaurar vidas. Hablamos de que hay un Dios que puede restaurar matrimonios. Hablamos de que hay un Dios que puede sanar. Hablamos de que hay un Dios que puede liberar. Hablamos de que hay un Dios que es grande y poderoso. Amén. Si usted no le da la honra al Señor, hermano, yo no sé qué más usted quiere. ¿Qué más podemos querer si tenemos a Cristo en nuestros corazones? Eso es lo más importante. Hay de aquellos que no tengan a Cristo en su corazón. Y si Cristo viniera la tarde de hoy, hermanos, estarían en serios problemas. No sabemos la hora ni el día en que Cristo va a venir, pero yo sé algo, que si Cristo viene, yo me voy con Él, hermano. Si Cristo viene, yo me voy con Él. Y yo quiero verlo a usted también, que se vaya juntamente con Jesucristo a morar a las tierras prometidas que el Señor dijo: me iré a preparar para donde yo esté, también vosotros podéis estar. Amén. Gloria a Dios, hermano. Qué lindo va a ser ese momento. Pero para eso dice la palabra del Señor: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en esta tierra. Se han perdido esas cosas, hermanos. Se han perdido muchos valores. El diablo, hermanos, se está arreciando. Satanás está queriendo acabar con esta humanidad. Este profeta de Dios no se andaba, hermanos, con rodeo. Les estaba hablando con franqueza a ese pueblo totalmente pecador. Ahora, hermano, lo que la gente quisiera escuchar es un evangelio suave. Lo que la gente quisiera escuchar, hermano, es que se le tolere el pecado. Eso es lo que quiere la gente. Y hay, hermanos, muchas iglesias que ya toleran muchas cosas, que toleran mucho pecado, hermano, en sus congregaciones. Pero a causa de eso, hermano, se irán muchos al infierno. Se irán muchos, hermano, juntamente con Satanás. Pero la oportunidad está el día de hoy, la oportunidad está todavía, porque seguimos predicando la verdad del Señor, seguimos predicando la palabra de Dios. Y usted tiene que predicarle y hablarle, hermano, donde quiera que esté. No tiene que tener vergüenza de hablarle a las personas que hay un Cristo que salva y sana las vidas y que restaura las vidas, como restauró la suya y como restauró la mía. Después de vivir en pecado, después de estar arrastrados en el pecado, pero un día Cristo tuvo misericordia. Un día Cristo tuvo misericordia y ahora somos libres para darle honra y gloria al Señor. Somos libres para alabar al Señor. Somos libres para exaltar al Señor. Somos libres, aleluya, en Cristo Jesús. Somos libres en Cristo Jesús. Qué bello es nuestro Dios, hermanos. Qué hermoso es nuestro Dios. ¿Por qué alejarnos de nuestro Dios? ¿Por qué alejarnos de Dios después de que Dios nos ha ayudado?
Es cierto que cada día pasamos tribulaciones. Es cierto que cada día pasamos dificultades. Cada día, hermano, las tentaciones a diario, hermano, pueden venir a su vida. Pero cada día hay que pedirle a Dios para luchar, para no caer en medio de esas tentaciones. Yo cada día lucho, hermanos, por no caer. Las tentaciones del enemigo son fuertes. Satanás lo que quiere ver es a verlo uno derrotado, arrastrado. Pero Cristo lo quiere ver a uno, hermano, gozándonos juntamente con los ángeles. Allá en el tercer cielo. ¿Cuántos quieren ir para allá? ¿Cuántos quieren ir para allá? Hay que pagar un precio. ¿Están dispuestos a pagar ese precio? Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Y usted y yo tenemos que seguir siendo firmes, fieles, si queremos ir a reinar juntamente con el Señor. Entonces, hermanos, ahora veamos cuál era la controversia de Dios con su pueblo. No había verdad en la tierra de Israel. No había misericordia en la tierra de Israel. Tampoco había conocimiento de Dios en medio de su pueblo. No había conocimiento de Dios en medio de su pueblo. Tres cosas bien importantes que el pueblo de Dios no puede olvidar. Estas tres cosas, hermanos, si las pierde una nación, entrará en serios problemas. Estas tres cosas, si perdemos nosotros como hijos de Dios, estaremos en serios problemas con el Señor. La verdad crece, hermanos, como resultado de estar bien con Dios. Según San Juan capítulo 8 versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso es que usted y yo somos libres el día de hoy. Por eso usted somos libres del pecado. Somos libres del pecado, hermanos. Somos libres. Porque adoramos a un Dios y estamos en las manos del Señor. Y si usted y yo estamos en las manos de Dios, ¿quién nos va a arrebatar? Nadie. Porque estamos predestinados para salvación. Y si usted y yo estamos predestinados para salvación, ninguno de los que están aquí se va a perder. Pero es necesario que nos mantengamos fieles a nuestro Dios. Fieles a nuestro Dios, congregándonos. No como aquellos que no vinieron hoy. Mire cuántas sillas vacías hay aquí. Hoy no les vemos. Si es por enfermedad, oramos por ellos. Si es por vagancia, que Dios tenga misericordia de ellos. Si es por enfermedad, hermano, oramos por ellos. Amén, hermanos. Entonces, la misericordia fluye del conocimiento de un Dios misericordioso. Salmos capítulo 103, versículo 17 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Amén, gloria a Dios. Si estamos en las manos de Dios, nadie nos va a arrebatar. Nadie nos arrebatará. Nadie podrá, hermanos. Nadie podrá contra los hijos del Señor. Nadie podrá contra los hijos de Dios. El pueblo de Dios se había olvidado de Él. Y ese es el problema. Cuando nos olvidamos de Dios, cuando nos olvidamos tantas cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida, hermanos. Cuando nos olvidamos de que Dios, hermanos, restauró matrimonios que quizás estaban al borde del fracaso. Mi matrimonio estaba al borde del fracaso, pero un día Cristo, hermanos, tuvo misericordia de mí. Y ahora tenemos una familia maravillosa. Yo le doy gloria al Señor por eso, hermano. Yo sé que usted le da gloria al Señor porque Dios en algún determinado momento restauró su matrimonio que estaba ya a punto de desaparecer, donde usted no tenía esperanza de que podrían volver otra vez, hermano. Y Dios los volvió a juntar. Hermanos, eso es maravilloso. Hay gente, hermano, que tiene problemas, ha tenido problemas serios. Hay gente que ha tenido problemas serios, que piensa que lo mejor es quitarse la vida.
Esa no es la solución al problema. La solución se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. La solución para los problemas se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. La solución para nuestra vida se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquel que murió en una cruz del Calvario, hermanos, para darnos vida y vida en abundancia. Para que hoy disfrutemos de las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios que yo he conocido. Ese es el Dios de que yo les predico, ese es el Dios de que yo les hablo. No es fácil, hermanos, servirle a Dios. No es fácil. Todos los días, hermanos, es una lucha que tenemos con Satanás. Todos los días, hermanos, es una guerra que tenemos, hermanos. Una guerra fuerte con Satanás. Satanás, hermanos, quiere que nosotros, hermanos, nos alejemos de Dios. Y es una lucha, hermano, tremenda. Es una lucha férrea la que tenemos con Satanás todos los días. Yo sé que usted pasa sus cosas diferentes a las que yo paso. Y ha llegado momentos, hermanos, donde yo he dicho a veces, quizás ya no quiero seguir. Me siento débil. Me siento atribulado. Pero viene una voz del cielo, hermanos, apacible, que nos habla y nos dice: aquí estoy yo contigo. Aquí estoy yo contigo. Aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para levantarte, aquí estoy para que tú puedas volver nuevamente y volvamos y sigamos juntamente a la mano de Cristo, la mano de Dios, ahí, hermanos, levantándonos para que nosotros podamos seguir adelante, porque de lo contrario es difícil, hermanos. Por nuestras fuerzas es difícil, por nuestro conocimiento es difícil. Pero con la ayuda de Dios todo se puede. Con la ayuda de Dios todo se puede. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Todo lo puedo en Cristo porque Él me va a ayudar. Todo lo puedo en Cristo porque Él va juntamente conmigo, hermanos. Cristo y Dios pelean nuestras batallas. Así como peleaba con el pueblo de Israel aquellas batallas, Él está peleando sus batallas. Él está peleando mis batallas, hermanos. Entonces, ¿por qué debemos de volver atrás? No, hermanos, no podemos. No tenían tiempo para Dios, hermanos, esta gente. Pero sí tenían tiempo para pecar. Mira qué tremendo, hermanos. Aquella nación no tenía tiempo para Dios. Pero sí tenían tiempo para pecar. Hoy, hermanos, hay gente que tiene tiempo, hermanos, para pecar, pero no tiene tiempo para venir a estos lugares. Hay gente que no tiene tiempo para venir aquí, hermanos, pero sí tiene tiempo para hacer otras cosas que no agradan a Dios. Qué bueno es nuestro Dios, hermanos. Qué bueno es nuestro Dios. ¿Cuánto le dan la honra al Señor, hermanos? Dele la gloria a Dios, hermano, porque Dios es bueno. Dele la honra al Señor porque Dios es bueno. Amén. Hoy nos vamos bendecidos de este lugar. Hoy nos vamos alegres de este lugar, hermanos. Contentos. No hay cosa más bonita, hermanos, que regresar al hogar, hermano, contento. Pero qué cosa más terrible, hermano, regresar de una fiesta, hermano, y llegar en serios problemas al hogar. Eso es terrible, hermano. Peleas fuertes en los hogares, hermano. Peleas fuertes. Pero cuando vamos de aquí, hermano, nos vamos contentos con nuestros hijos, con nuestra familia. Algunos se van, hermano, a disfrutar de una cena familiar y llegan a sus hogares tranquilos, contentos. Gloria a Dios por aquellos padres que lo hacen, y si no lo han hecho, empiecen a hacerlo. Y si no, pues por ahí viene el Día de las Madres, hermano. Lleven a sus esposas. No sean tacaños. $200 no están allá, hermano, al otro lado del mundo. Si el Señor se los ha dado, disfrútelo. Disfrútelos.
Si no los disfruta usted, hermanos, bueno, ya no voy a entrar ahí porque los puede disfrutar otro. Disfrútelo usted, hermano, con su familia. Cuando digo otro, podría ser que usted podría, por una enfermedad, podría ir donde el doctor y allá pagarle un montón de dinero. Por eso es importante, mejor disfrútelo con su familia, vaya con su familia, con sus hijos. Sus hijos se acordarán, hermano, de esos momentos. No se van a acordar porque usted le compre un buen teléfono. No se van a acordar de usted porque usted le compre una buena tablet. No se van a acordar de usted porque usted le compre una buena computadora. Se van a acordar por aquellos momentos que usted pasó con ellos. Por aquellos momentos, hermanos, que usted le dio a sus hijos, a su familia. Enséñeles, enseñémosles para que sean buenos hijos, para que sean ejemplos, hermano, para otras generaciones. La nación estaba en necesidad de un gran avivamiento, ¿sabe? Aquella nación. No había palabra de Dios, no había acercamiento de esta gente hacia Dios. Y por eso era el llamado del profeta Oseas: venid y volvámonos a Dios. Ese es el mensaje: venid y volvámonos a Dios. Aquellos que nos escuchan por las redes sociales, aquellos que nos están escuchando por Facebook, también este es el mensaje, o este es el mensaje de salvación para su vida. Este es el mensaje: venid y acerquémonos a Dios, y usted verá que Dios hará grandes cosas en su vida. El culto a Dios era muy escaso, casi no habían adoradores en aquella tierra en aquel tiempo. No habían adoradores. Se habían escaseado los adoradores. Y Dios lo que quiere es que le adoremos en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios quiere, que le adoremos en espíritu y en verdad. La adoración no era una experiencia que renovara vidas en aquel tiempo, en aquella nación, en aquel momento, hermanos, del profeta Oseas. No había adoración. Y cuando no hay adoración, hermanos, no hay grandes cambios. Cuando no hay adoración, usted no verá cambios, hermanos. La gente, usted ve que la gente que adora, la gente que se mete con Dios, usted siempre verá que habrá grandes cambios en su vida, grandes cambios en su familia, habrá cambios alrededor, hermano, alrededor de su entorno. ¿Por qué? Porque esta gente inspira a otros. Debemos de inspirar a otros con nuestros ejemplos, no dando malos ejemplos, hermanos. Es terrible, hermanos, dar malos ejemplos. La gente nos está viendo, la gente nos está mirando. Usted y yo somos cartas leídas, hermanos. Entonces aquella nación tenía una adoración. Aquella nación carecía de una adoración y carecía de tener fe a Dios, hermanos. La fe es bien importante. Tener fe es bien importante, hermanos. Pero tener adoración es bien importante también. Tener adoración a Dios, hermanos. Se habían alejado en sus palabras, ¿sabes? Ya vimos, hermanos, que se habían alejado. Se habían apartado de Dios en su adoración. Se habían alejado en sus palabras. Oseas capítulo 4, versículo 2. Mire, hermanos, el montón de cosas que esta gente hacía. Oseas capítulo 4, versículo 2 dice que perjuriaban, hermanos, mentían, mataban, hurtaban, adulteraban y prevalecían, hermanos, en adulterio, homicidio, hacían homicidio tras homicidio. Mire, hay como 6 cositas ahí que hacían, hermanos. Prácticamente estos habían acabado, hermanos, con los 10 mandamientos. Casi allá habían como 6 de los 10 mandamientos. No adulterar, que no podían hacer adulterio, no podían matar, no podían hurtar. Y esto lo hacían. Esto ya habían caído, hermanos, en un terrible problema. Hay gente, hermanos, que ya no le importa la vida de otro.
Hay gente que no le importa la vida. Yo recuerdo, hermano, años atrás en el país donde soy yo, hermano, allá no le importaba la vida de nadie. Allá lo mataban por nada, lo mataban a usted por nada. Ya nadie quería ir, hermano, a ese país. Nadie quería ir para allá. ¿Por qué? Porque allá era víctima. Usted, cada vez que alguien iba para allá, lo querían secuestrar o matar. Ya la gente no tenía, hermano, ya no respetaba estos valores. Ya no respetaba. Y cuando hay decadencia, hermano, en una nación, entonces, hermano, usted va a ver que van a matar, van a hurtar, van a robar, van a hacer de todo, hermano. La gente ya no vive tranquila. Aquí la gente ya no vivía tranquila, hermano, en el tiempo de Oseas. Ya usted, hermano, se acuesta y usted lo que dice: ay, que Dios tenga misericordia de mí. Cuando ya hay estas situaciones, hermanos. Se acuesta y no sabe si va a amanecer vivo el siguiente día. Y empieza, hermano, por si no hay mañana, le doy un abrazo hoy. Por si no hay mañana, me despido hoy. Empieza a cantar ese coro, hermano. En El Salvador cantaban mucho ese coro: por si no hay mañana. Gloria a Dios. Pero cuando hay una nación, hermano, donde hay valores que se respetan, las cosas cambian. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, porque Dios todavía tiene misericordia de cada uno de nosotros. Entonces se habían alejado de sus palabras. Perjuraban, mentían, mataban, hurtaban, adulteraban y prevalecían en homicidios tras homicidios. Más de la mitad de los mandamientos no estaban cumpliendo esta gente. Se había perdido, hermanos. La palabra del Señor no la cumplían. Y ahí estaba la decadencia, ahí estaba, hermanos, la crisis que aquella nación estaba pasando. Entonces, eran perjuradores, falta de fe, ofrecida en juramento, y mentían, hermanos. Estos en algún determinado momento, hermanos, habían dicho que amaban a Dios sobre todas las cosas, pero aquí, hermanos, estaban en terrible decadencia. Eran perjuradores. Las palabras que hablamos, hermanos, dan la medida de nuestra condición espiritual. Cuando usted ve personas, hermanos, alrededor suyo que se acercan y empiezan a hablar, hermanos, cosas inmundas, cosas terribles, hermanos, usted inmediatamente se da cuenta de qué clase de persona es la que está alrededor suya. Usted tiene que tener cuidado. Yo tengo que tener cuidado, hermanos, porque esas personas nos podrían arrastrar si nosotros no ponemos atención, hermanos. En la medida que las personas hablan, hermanos, y hablan barbaridades, usted se da cuenta qué clase de persona es la que se está rodeando alrededor suyo. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Nuestra manera de hablar revela lo que ocupa nuestra mente, hermanos. Otra cosa bien importante: ¿qué mente buena puede ser aquella persona, hermanos, que maldice a Dios? Aquella persona que maldice, hermanos, la obra de Dios. Terrible, hermano. Pero lo que nosotros debemos de hacer es orar por ellos. Pedirle a Dios por ellos, va. Señor, toca el corazón de esta vida. Pablo era un perseguidor de la iglesia, hermano. Los cristianos le tenían miedo. Pablo no era fácil, hermano. Saulo en ese tiempo, va. Pablo después apóstol. Pero era terrible, hermanos. Pero mire, llegó a ser el gran apóstol, hermanos, a los gentiles. Y gracias, hermanos, a aquel hombre, usted y yo tenemos gran parte del conocimiento de la palabra de Dios. Gracias a aquel hombre, hermanos, que Dios lo cambió. Usted y yo predicamos mucho, hermano, de la palabra de Dios que está escrita aquí, de las cartas que él escribió, lo que Dios le reveló a aquel hombre. Por eso Dios puede cambiar la vida, hermano. Dios puede cambiar la vida de alguien que esté metido en el pecado, que esté todo torcido, hermano. Dios la puede cambiar. Dios la puede cambiar.
¿Cuántos creen que Dios puede cambiar la vida, hermano? Dios tiene poder para cambiar la vida de las personas. Dios tiene poder, hermanos, para cambiarnos. Si usted y yo no éramos tan fáciles, hermanos, quizás no matábamos, pero con la boca sí, hermano, a veces matamos, ¿sabe? Hay gente que no mata, hermanos, con pistola, pero con la boca, hermanos, son tremendos matando a otros. Saber cuánto se ha llevado ya. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude de eso. Es un problema serio. Entonces, nuestra manera de hablar revela lo que ocupa nuestra mente, ¿sabe? Nuestra manera, hermano, de comportarnos manifiesta el estado de nuestro corazón. Podríamos estar carcomidos por el pecado si nos olvidamos de Dios, si nos alejamos de Dios. Por eso es importante estar firmes. Estar firmes hasta que Cristo venga. Soportando las acechanzas del diablo, soportando, hermano, todos aquellos dardos que el enemigo le está tirando. Satanás le tirará de todas maneras, hermano. Si no lo agarra de una, va a querer agarrarlo de otra. Yo siempre digo, le tirará las cáscaras de guineo para que usted resbale. Pero allá nosotros, hermano, Satanás siempre estará haciendo la invitación. Allá nosotros, nosotros damos oportunidad. Entonces, el pueblo de Israel había hecho de la impiedad su práctica. La condición de estar contaminado, hermano, por el pecado. Eran impíos esto, hermano. Eran impíos. Estaban condenados, hermanos, a sufrir las consecuencias del pecado. Eran impíos, totalmente impíos. Y Dios, hermano, contiende con aquellos impíos, como dice la palabra de Dios. Dios contiende, hermano, y Dios no es amigo de aquellos impíos. Dios no es amigo del pecador, del pecado, hermano. Dios no tolera el pecado de las personas. Pero si el pecador quiere venir a los pies del Señor rendido y quiere entregar su vida y quiere cambiar de rumbo de vida y cree que solo Jesucristo puede cambiar esa vida, Dios lo perdona y lo transforma y lo hace diferente. Y después podemos ver a aquellas personas, hermano, aquí dándole gracias a Dios por aquella oportunidad de vida que Dios le ha dado. Amén. Así venimos un día nosotros aquí, hermano, clamando por misericordia. ¿Cuántos no hemos venido, hermano, clamando por misericordia aquí? Hemos venido. Algunos, hermanos, por enfermedades. Algunos les dijo el doctor que tenían cáncer. Otros les dijo que tenían otras enfermedades terribles. ¿Y qué hicieron? Mejor decidieron venir, hermanos. Y vinieron al mejor lugar. Aquella mujer, hermanos, del flujo de sangre. Aquella mujer, hermano, que lo había gastado todo, decidió un día ir a Jesús. Y cuando tocó el borde de su manto, encontró sanidad, encontró salvación, encontró vida eterna, tuvo un encuentro con el Salvador. Y cuando tenemos un encuentro con Cristo Jesús, hermano, nosotros vamos a ver la gracia de Dios en nuestra vida. Amén. Veremos la gracia de Dios en nuestra vida cuando tengamos un encuentro con nuestro Salvador. Eso es lo que necesita el pueblo. Eso es lo que necesita esta nación. Un encuentro con nuestro Salvador. Y por eso dice la palabra: venid y volvámonos a nuestro Redentor. Venid y volvámonos. Porque cuando venimos al Señor, hermano, las cosas cambian. El evangelio, hermano, es transformación. El evangelio es un cambio de vida. Las vidas pueden ser cambiadas por medio del evangelio. Aquella gente pecadora, hermanos, pueden ser transformados, pueden ser regenerados por medio de el evangelio, hermano, de Jesucristo. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel había hecho, como dije, de la impiedad su práctica. Eran impíos. Colosenses capítulo 3 versículo 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Así dice, hermanos. Si queremos entrar al reino de los cielos, hermanos, tenemos que dejar todas esas cosas. Esas eran las cosas que practicaba aquella nación, hermano. La niña de los ojos. Ahora mismo, hermano, Israel
aquella nación, hermanos, santa, aquella nación, hermanos, la niña de los ojos del Señor, hermanos, de nuestro Dios, ahora está en serios problemas, está en guerra, hermanos, está en guerra. Aquella nación santa, hermanos, si usted ve en las calles de Jerusalén, hermanos, desfiles de gente homosexual desfilando por ahí, hermanos. Aquella nación santa, ¿usted cree que no tiene consecuencias de eso? Hace poco, hermanos, fueron masacrados, hermanos, cientos de personas en Israel. Fueron masacradas, hermanos. Y no pudieron saber en qué momento se metieron, hermano. Cuando vinieron a ver, tenían un montón de terroristas ahí, hermano, masacrando a aquella gente. Esas son las consecuencias del pecado. Había gente bailando ahí, hermano. Había gente haciendo fiesta ahí en el desierto. Había gente deshonesta, hermano, haciendo cosas terribles. Y por eso, hermano, por eso son las consecuencias del pecado lo que les pasó. Si no se arrepienten, hermano, si esa gente no se arrepiente, seguirán teniendo consecuencias de su pecado. Por eso a las personas se les predica, hermano, se les predica en estos lugares, se les predica: vengan al Señor, venid al Señor, venid y entregarle su vida. ¿Por qué? Porque las consecuencias del pecado son serias. Las consecuencias del pecado son terribles. Y eso es lo que Satanás quiere, ¿sabe? Ahora, hermanos, ya no quieren que hablemos, hermano, en contra de todo ese pecado, hermanos, del lesbianismo, de todas esas cosas. Ya no quiere que ahora, hermano, uno habla de esos temas y sabe lo que hacen en las redes sociales. Inmediatamente tumban, hermano, las redes sociales, tumban las transmisiones. Se pone, hermanos, enojados. Facebook se pone enojado, YouTube, hermanos, se ponen enojados. No quieren que ya hablemos de eso. Ese es un pecado terrible, hermanos, que solamente Cristo lo puede cambiar. Solamente Cristo lo puede cambiar. Cristo puede transformar, hermanos. Cristo puede transformar. He visto personas, hermanos, hundidas en el pecado y cómo Cristo los ha transformado. ¿Cómo no seguiré yo hablando, hermano, de que Dios puede transformar vidas? No me importa, hermano, lo que puedan decir, no importa lo que puedan decir, pero sí creo en un Dios que puede transformar las vidas. Se habían apartado de Dios en sus acciones. Oseas 4:2. Como le digo, perjuraban, mentían, mataban, hurtaban, adulteraban. Estos estaban en un terrible problema. Veamos por lo menos 3 decadencias del pueblo de Israel, hermano, en tiempos del profeta Oseas. Mataban. A ellos no les importaba el mandamiento, hermano, de Éxodo 20:13, no matarás. No les importaba. Hurtaban, no les importaba ese otro mandamiento, Éxodo 20:15. Cometían adulterio, Éxodo 20:14, no les importaba, hermanos, no les importaba. Todas estas cosas estaban prohibidas en la Biblia, pero a ellos no les importaba. ¿Por qué? Porque estaban en decadencia espiritual, hermano. Y la decadencia espiritual trae las consecuencias que hemos hablado en esta hermosa tarde. Entonces, si nos ponemos a pensar hoy mismo, estos son los pecados, hermanos, más sobresalen en nuestros días. Estos son los pecados que más sobresalen. Lo que aquel pueblo hacía hace más, hermanos, de 2500 años. Los homicidios, hermanos, los robos, el adulterio aumentan, hermanos, las enfermedades, se arruinan los matrimonios, hermanos. Matrimonios arruinados. Pero déjeme decirle algo. Las personas son invitadas a volver a los caminos del Señor. A que regresen a Dios a pesar de haber cometido serios pecados. Si vuelven como el hijo pródigo, serán perdonados de su condición. Aquel hijo pródigo regresó, hermanos, cuando se dio cuenta que estaba en una condición terrible. Dijo: he pecado contra el cielo, he pecado contra mi padre, he pecado contra mi familia, he pecado. Y regresó. Sabía que había un padre que le podía perdonar y le perdonó su vida. Dios puede perdonar la vida de aquel, hermano, que esté hundido en el pecado. Dios puede perdonar la vida de aquel que esté atravesando, hermano, por problemas serios de pecado.
Si vuelven como el hijo pródigo, serán perdonados de su condición. Dios está llamando. Él perdonará y limpiará y nos renovará. Póngase de pie, hermanos. Oseas capítulo 6, el versículo que leímos, versículo 1 dice: venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Aquí está la clave, hermanos. Hay mucha gente herida a causa del pecado. Hay mucha gente herida a causa de la maldad. Hay mucha gente que está en serias situaciones. Pero yo sé que hay un Dios que Él puede hacer la diferencia. Mientras la iglesia empieza a orar,